Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una fuente que a primera vista parece hecha para inducir el sueño, el Diario Oficial de Colombia. Sí, suena denso, ¿no? Totalmente. A pura letra menuda y lenguaje de abogados. Pero les prometemos algo. Si se sabe leer, es como tener un mapa del tesoro de lo que realmente está pasando en un país. Ahí está la clave. Entre decretos y resoluciones se esconden decisiones millonarias, debates sobre el futuro del planeta y hasta gestos de enorme simbolismo. Exacto. La idea no es leerlo como si fuera una lista de compras, es conectar los puntos. Lo que vamos a encontrar hoy es una tensión fascinante que recorre casi todos estos documentos. Una tensión. A ver, cuéntame. Pues, por un lado, una presión enorme por crecer, por construir, por modernizar, lo que inevitablemente significa invertir y gastar mucha plata. Claro. Y por otro, un impulso, a veces en conflicto directo, por proteger lo que ya se tiene. La tierra, el agua, la seguridad alimentaria, la cultura. Hoy vamos a explorar ese gran acto de malabarismo. Me gusta esa idea del malabarismo. Pues empecemos por las bolas más pesadas, las que tienen muchos ceros. Vamos a eso. Nos encontramos con una autorización para que la empresa Metro de Bogotá se endeude por $200 millones. Y ojo, eso es solo una parte. Cierto, una parte de un paquete de financiamiento mucho más grande para la primera línea del metro. Son cifras que marean un poco. Son cifras monumentales, sin duda. Es una apuesta de transformación para la capital. Pero lo realmente interesante está en la letra pequeña de cómo se maneja el riesgo. Ok. El documento dice que la nación, es decir, el país entero, le sirve de garante a la empresa Metro. Un momento. Eso siempre me pone un poco nerviosa. Si la nación es el garante, ¿qué pasa si la empresa Metro, por alguna razón, no puede pagar? Esa es la pregunta del millón. Significa que la deuda la asumimos todos los colombianos. Y es justo ahí donde entra un mecanismo de seguridad clave, las contragarantías. Suena complicado. Suena, pero la idea es bastante astuta. La empresa Metro, para respaldar a su garante, le dice a la nación, mira, como respaldo, te ofrezco el propio dinero que tú me vas a transferir en los próximos años para el proyecto. A ver si entendí, es casi como si el hijo le pidiera un préstamo al padre y como garantía le ofreciera su futura mesada. Esa es la analogía perfecta. Es una especie de, digamos, círculo cerrado para minimizar el riesgo. Ah, ya veo. Y no solo eso. La norma exige que ese flujo de dinero futuro que se pone como garantía cubra no el 100%, sino el 110% de la deuda. Ah, claro, un colchón de seguridad. Exacto. Es una capa extra de protección para las finanzas públicas. Es la burocracia pensando en el peor escenario posible para que no ocurra. Entendido. Pero el dinero no solo va a parar a concreto y acero en la capital. Hay otra cifra enorme que me llamó la atención, esta vez en el Departamento del Atlántico. Ajá. La Corporación Autónoma Regional, la CRA, aprobó un proyecto ambiental de más de 114,000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero, para recuperar un arroyo y un caño. Es una inversión ambiental gigantesca, ¿sí? Y el reto aquí es otro, el tiempo. Es un proyecto que se va a extender por casi 8 años, hasta 2033. Claro, ningún presupuesto anual puede manejar algo así. ¡Imposible! Y para lograrlo, usan una herramienta financiera que se llama vigencias futuras excepcionales. Eso suena a que están hipotecando el futuro, comprometiendo dinero que todavía no tienen. Un poco sí. ¿Qué pasa si hay una crisis económica y esos ingresos que esperan recibir, no sé, del impuesto predial o del sector eléctrico, de repente caen? ¿No se corre el riesgo de que un proyecto ambiental tan importante quede a medio hacer? Ese es el riesgo inherente, y es una preocupación válida. Sin embargo, la estructura está pensada para ser robusta. No dependen de una sola fuente de ingresos, sino de varias. Ok, diversifican. Exacto. Una sobretasa ambiental de un municipio, un porcentaje del predial de la capital, Barranquilla, y transferencias del sector eléctrico. Al diversificar las fuentes, se mitiga el riesgo de que una sola falle. Es una apuesta calculada. Ya. Es, digamos, la única forma de financiar proyectos que por su naturaleza superan los ciclos políticos y presupuestarios de un solo año. Es aceptar un riesgo hoy para asegurar un beneficio ambiental mañana. Claro, cuando hablamos de préstamos de cientos de millones de dólares para un metro o un proyecto ambiental, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Dónde se va a construir todo eso?
Exacto. Ese dinero tiene que aterrizar en un lugar físico. Y ahí es donde nos topamos con el debate más antiguo de todos, el uso de la tierra. Aquí vemos esa tensión de la que hablabas al principio de forma muy clara. Totalmente. Por un lado, el Estado dice, necesitamos proteger la comida. Y para eso creó una figura llamada Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, las APA. Sí, las vemos declaradas en municipios como Nemocón y Jericó. Ajá. En los documentos se refieren a estas APAs como una determinante de superior jerarquía. Suena muy imponente. ¿Qué significa eso para un alcalde que quiere, digamos, aprobar la construcción de un nuevo centro comercial? Significa que el alcalde sencillamente no puede. Así de simple. Así de simple. Esa frase, determinante de superior jerarquía, actúa como un veto presidencial sobre el uso del suelo. Le dice a todas las demás autoridades, aquí no. ¡Wow! La seguridad alimentaria del país, en esa zona específica, tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro proyecto de desarrollo que implique artificializar el suelo, o sea, pavimentarlo o construir encima. Es una línea roja que protege la despensa del país a futuro. Una línea roja. Me gusta esa imagen. Pero, y aquí es donde se pone interesante, porque también encontramos un montón de solicitudes de gente que quiere hacer exactamente lo contrario. Claro. Quieren sacar un pedazo de tierra de una reserva forestal nacional para usarla en otra cosa. Y los resultados son completamente distintos. Así es. Y al comparar los casos, empezamos a ver la lógica que hay detrás, la jerarquía de decisión del gobierno. Por ejemplo, vemos que las solicitudes para los predios La Esperanza, en Putumayo, Sí. Buenos Aires, en Córdoba, y Miravalle, en Caquetá, fueron todas negadas. El Estado fue y miró la tierra y dijo, no. ¿Y por qué no? ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue puramente técnico. Los análisis concluyeron que esas tierras eran vitales como bosque. Tenían pendientes muy inclinadas, lo que significa un alto riesgo de deslizamiento si quitas los árboles. Ok, un tema de seguridad. Sí, y además el suelo, por su composición, tenía una vocación claramente forestal, no agrícola. Básicamente la ciencia dijo, esta tierra nació para ser bosque y debe seguir siéndolo. ¿Ok? Eso tiene sentido. Pero entonces vemos otra solicitud en San Vicente del Caguán que sí fue aprobada. Ahí está el giro. A primera vista parece contradictorio. Si los otros eran vitales, ¿qué hizo a este terreno tan diferente? ¿Fue una decisión política o había algo en la tierra misma que lo justificara? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta revela el principio fundamental. El análisis técnico de este predio mostró una realidad distinta. El suelo tenía una vocación mayoritariamente agrícola y el riesgo de deslizamientos era bajo. Bueno, eso ya es una diferencia importante. Pero aquí viene el factor decisivo. Ese predio formaba parte de un proceso de restitución de tierras para víctimas del conflicto armado. Ah, ahí está la pieza que faltaba. Exacto. Lo que esto nos enseña es una jerarquía de decisión muy clara. El criterio técnico, la vocación del suelo, el riesgo geológico, es el rey. Parece que sí. Supera casi siempre las necesidades económicas de quien pide el permiso. Pero hay una carta de triunfo que puede vencer al criterio técnico. Una de carácter social y reparador, como la restitución de tierras. Ya veo, esa es la verdadera lección aquí. La política de tierras es una balanza constante entre la ciencia y la justicia social. Es una forma muy clara de verlo. Y para cerrar este tema, hay una nota que parece un punto de encuentro entre esos dos mundos. La declaratoria del Cerro La Vieja, en el Atlántico, como un nuevo distrito de manejo integrado. Sí, Proteger, pero no aislar. es el modelo ideal. Se protege un ecosistema clave y amenazado, el bosque seco tropical, que está en el punto más alto del departamento. Pero la palabra clave es integrado. Claro. El plan no es poner una cerca y prohibir la entrada, sino integrar a la comunidad a través de actividades como el ecoturismo y los negocios verdes. Es buscar el equilibrio, no la exclusión. Es interesante ver cómo se toman estas decisiones sobre la tierra, caso por caso. Pero esto no ocurre en un vacío. Para nada. Hay un sistema de reglas mucho más grande, a veces invisible, que lo gobierna todo, desde cómo compites comercialmente hasta cómo se garantiza que tengas gas en tu casa. Y una de esas reglas, para Colombia, acaba de ser cuestionada a nivel internacional. Así es, nos vamos a un escenario global.
una disputa en la Organización Mundial del Comercio, la OMC. La Unión Europea demandó a Colombia por unos aranceles antidumping. Sí, leí sobre eso, por unas papas fritas congeladas. Por unas papas fritas. La UE dijo básicamente, ustedes hicieron malas cuentas. ¿Y qué pasó? ¿Quién tenía la razón? La OMS le dio la razón a la Unión Europea. Vaya. El problema fue muy técnico. Estaba en la metodología de cálculo. En esencia fue un problema de comparar, pues manzanas con naranjas estadísticas. La UE acusó a Colombia de usar una fórmula mixta para calcular los precios. A ver, explícame eso como si tuviera 5 años. Ok, imagina que quieres medir la altura promedio de 2 equipos de baloncesto. Para el primer equipo, sumas la altura de todos los jugadores y la divides por el número de jugadores. Un promedio simple, ¿cierto? Cierto. Pero para el segundo equipo, usas un promedio que le da más peso a los jugadores más altos. Obviamente el resultado no va a ser una comparación justa. Claro, sale sesgado. Exacto. La OMC le dijo a Colombia, tienen que usar la misma regla de medición para todos. Es un fallo que obliga al país a ajustar sus procedimientos y nos recuerda que en el comercio global las reglas del juego son para todos y son muy, muy estrictas. De las reglas globales volvemos a las nacionales. Aparece la creación de un nuevo comité, el Comité Asesor de Planeación de Gas Natural, el CAPGN. ¿Otro acrónimo? Sí. Otro acrónimo, otro comité. ¿Esto realmente cambia algo en la práctica o es solo más burocracia? Puede parecer más burocracia, pero en realidad es una señal de preocupación estratégica. El gas natural es vital para la industria y para millones de hogares. Fundamental. Entonces, crear un comité de alto nivel que reúne a ministerios, a la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME, y a otros actores, es una forma de decir, necesitamos un plan a largo plazo para que no nos falte gas en el futuro. Es una medida preventiva. Es el Estado intentando anticiparse a una posible crisis de abastecimiento en lugar de reaccionar cuando ya sea tarde. Es planificación proactiva. Y de la gran planificación pasamos a una pelea muy específica, casi de barrio. Sí. La refinería de Cartagena, Reficar, contra la CREG, que es la comisión que regula la energía. Reficar se quejó porque la CREG le aprobó una tarifa más barata a otra empresa, Petromil. Suena a una disputa comercial más. Pero es una que revela cómo funciona la regulación en detalle. Reficar argumentaba que darle una tarifa reducida a Petromil era injusto y afectaba sus finanzas. Claro, su negocio. Pero la CREG mantuvo su decisión. Y su argumento es la clave de todo. Petromil había pagado, construido y mantenía su propia tubería para conectarse a la refinería. Entonces no estaban usando la infraestructura de Reficar para esa parte. Exactamente. La CREG dijo, no tiene sentido cobrarle a Petromil por usar unos activos que no está usando, porque ellos tienen los suyos. Tiene toda la lógica. La tarifa debe reflejar el uso real de la infraestructura. Es un principio de justicia y eficiencia económica. Este pequeño caso demuestra que la regulación, cuando funciona bien, busca que cada quien pague por lo que realmente consume, ni más ni menos. Y entre todos estos documentos sobre aranceles, deudas y zonificación, de repente te encuentras con esto, una declaración para proteger la Paloma de la Paz, del maestro Fernando Botero. Sí, es como un respiro, ¿no? Un recordatorio de que la administración no es solo sobre números, sino también sobre el alma de un país. Totalmente. Es una resolución hermosa. Esta escultura tiene una carga simbólica inmensa. Botero la creó y la donó en 2016 como un gesto para celebrar el acuerdo de paz con las FARC-EP. Y es particular, ¿verdad? Es distinta a sus otras obras, muy distinta. Está hecha de bronce, pero pintada de blanco, algo muy inusual en su obra, lo que la hace aún más especial. Declararla bien de interés cultural de la nación es blindarla para el futuro. Es el Estado diciendo, este símbolo de nuestra búsqueda de la paz es patrimonio de todos y debemos cuidarlo para siempre. También vemos ese rostro humano en cosas que parecen más rutinarias, como el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Nacional de Planeación. Cierto. Se nombran representantes de los municipios, de la comunidad raizal de San Andrés, del sector social. Es fácil pasarlo por alto, pero es un recordatorio de que detrás de todos estos grandes planes hay personas que vienen de distintas partes, con distintas realidades, tratando de que se escuche su voz. Y en esa misma línea hay un documento que a mí me conmovió particularmente. Es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. ¿Ah, sí?
Adoptan una guía con un nombre muy diciente: Tejiendo Caminos sin Fronteras. Es, en la práctica, un manual de cómo atender a los niños, niñas y adolescentes migrantes sin importar de dónde vengan. ¿Eso suena increíblemente necesario en el contexto actual? Lo es. El documento habla de garantizar sus derechos, de darles acompañamiento a ellos y a sus familias, de promover la cohesión social. Es la administración pública en su faceta más humana. Totalmente. Es responder a una de las realidades más desgarradoras y complejas de nuestro tiempo: la migración. Es el Estado tratando de tejer una red de seguridad para los más vulnerables, sin importar el pasaporte que lleven. Así que lo que empezó como una pila de documentos oficiales llenos de jerga, termina siendo un retrato complejo y fascinante de un país. Absolutamente. Vemos a Colombia apostando miles de millones por su infraestructura futura, mientras debate con una intensidad enorme cómo proteger cada hectárea de su patrimonio natural. Vemos un país que se sienta a la mesa en los más altos foros comerciales del mundo para defender sus intereses. Sí. Y que al mismo tiempo se toma el tiempo para proteger una escultura y para diseñar un plan que abrace a un niño migrante. Es ese acto de malabarismo del que hablabas al principio. Un equilibrio constante entre desarrollo y conservación, entre las reglas globales y las necesidades locales. Entre el interés general y los derechos de una sola persona. Y todo esto, cada decreto, cada resolución, es la foto final de un debate larguísimo que no vemos. Es la punta del iceberg de discusiones, presiones y análisis. Exacto. Y eso me deja con una reflexión final. Estos documentos nos muestran las decisiones que se toman, las reglas que se escriben, la foto final. Pero la gran pregunta que queda flotando es sobre el proceso que no vemos. Ajá. En ese complejo equilibrio de intereses que es gobernar, ¿cómo podemos estar seguros de que todas las voces necesarias fueron realmente escuchadas antes de que se estampara la firma final? Y más allá de eso, ¿cómo sabremos en 10 o 20 años si esta suma de decisiones nos llevó a un lugar mejor?